Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados y estar aquí en presencial en nuestro CLAI 2021. El tema de nuestra siguiente sesión es la visión del auditor interno para promover el buen gobierno corporativo. Nuestra expositora es Lilia Liu de Panamá, socio consultoría en More Panamá. Fue directora de la firma Yaso por 15 años, realizando asesorías en temas de gobierno corporativo, riesgos, cumplimiento, auditoría forense informático, hacking ético, peritajes informáticos a entidades del Estado y corporativos, entre otras. Lilia tiene una maestría en Administración de Empresas, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, diplomado en Derecho Penal, Económico y Empresarial. Además, posee las certificaciones CIRISC, emitida por ISACA, el CFE, emitida por el ACFE, y COVID-5 por APMG International. Con ustedes, Lilia Liu. Buenas tardes. Quiero agradecer a la FLY por la invitación y también al Instituto de Auditores Internos a nivel global por permitirme brindarles este tema tan importante como es la visión del auditor interno para el buen gobierno corporativo. Es importante mencionar qué es gobierno corporativo. Quizás ustedes lo hayan visto en diferentes slides con distintos expositores, pero es importante conocer la definición. El buen gobierno corporativo es crear las reglas para una organización. Y no solamente las reglas, sino que también las estructuras de gobierno corporativo estén de manera coordinada y separadas, cada uno dentro de las funciones que le corresponden. Y esa estructura está basada, como ustedes lo pueden ver en este dibujo, la asamblea de accionistas, la junta directiva, la alta gerencia y la administración. ¿Qué es lo que hace válido la estructura de gobierno corporativo? Que los directores también trabajen de forma mancomunada con los diferentes comités que se crean en la empresa. El comité de finanzas, por ejemplo, donde se evalúen aspectos financieros, el comité de tecnología, donde hoy en día todo lo que estamos utilizando está soportado por la tecnología, pero de esa misma manera van a existir muchos riesgos, los riesgos de ciberseguridad y los riesgos de fraude. El presidente de la Asociación Panameña de Examinadores de Fraude hablaba en su presentación que el reporte a las naciones, el más reciente que han sacado, producto de la pandemia, todos los riesgos y los fraudes van a estar orientados a aspectos que tengan que ver con tecnología. Entonces se le da mayor importancia a estos comités, el comité de auditoría y otros comités que pueden ser creados dependiendo de la necesidad de la organización. Si mi negocio está muy enfocado a temas de salud, yo necesito tener un comité de dirección médica donde ven aspectos de salud y temas médicos. Si tengo una organización que está orientado a la parte legal, una firma de abogados, por ejemplo, yo necesito tener un comité legal que vean aspectos propios de la organización. Entonces, la importancia también de esto es que dentro de los comités, el comité de auditoría toma una relevancia porque el auditor interno, en ese sentido, juega un rol de poder fiscalizar y supervisar todo lo que pase internamente. Voy a hablarles un poco sobre los principios en los cuales se basa el gobierno corporativo. Y quizás uno de los temas que se dio quizás en el 2019, donde estuvo Richard Chambers, hablaba de la visión del auditor interno en el gobierno corporativo.
Si bien es cierto que existen principios de gobierno corporativo por parte de la Asociación Americana de Contadores, la base de los principios de gobierno corporativo fueron o tuvieron su origen a través de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación de Desarrollo, donde participan aquellos países que están en desarrollo y el grupo del G20. Estos principios están basados en 5 principios fundamentales del gobierno corporativo, como son equidad, honestidad, solidaridad, justicia y transparencia. Y sobre esos 5 principios se basa básicamente en proteger a los accionistas y a los grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés? En una organización no solamente está compuesto por accionistas, están compuestos por los empleados, los directores, los clientes forman parte de esos grupos de interés, la sociedad inclusive que ve qué es lo que está ocurriendo en la empresa, los proveedores, el gobierno también forma parte de esos grupos de interés. Y el objetivo del gobierno corporativo es facilitar que se cree un ambiente de confianza, transparencia y haya una rendición de cuentas. Por eso es que el gobierno corporativo es utilizado principalmente por las bolsas de valores. En el año 2008 surge lo que es el índice de gobierno corporativo para darle mayor confianza a aquellos emisores, inclusive los clientes que desean comprar acciones, y de esa manera se mide el nivel de gobernanza que tienen las compañías. Entonces, de ahí surgen estos principios, y de estos principios de gobierno corporativo de la OCDE surgen otros principios de gobierno corporativo que existen a nivel por ejemplo, en Estados Unidos. Ellos también tienen sus principios, pero la fuente madre de todo esto viene de aquí, de la OCDE. Todo lo demás ha sido como que lo han hecho más personalizado, ¿no? En el año 2016 también se comulgan otros principios adicionales que se incorporan, que tienen que ver con las responsabilidades del Consejo de Administración, porque el Consejo de Administración, que es la administración, juega un papel fundamental dentro de la organización porque son los ejecutores de toda la actividad. ¿Cuál es el rol que tiene un auditor interno? El auditor interno tiene que fiscalizar todo el engranaje de la organización, no desde el punto de vista solo de la administración, sino también a nivel de la junta directiva, a nivel de los clientes, a nivel de los proveedores. Entonces, ese rol que juega el auditor interno dentro de una empresa también es un asesor, es un consultor dentro de la empresa para poder apoyar en esa gobernanza, en ese buen manejo de todo lo que ocurre en la empresa. Ok, un poco para diferenciar la auditoría interna de la externa. La auditoría interna es realizada por personal interno. La auditoría externa la realiza una firma de auditoría o consultoría. El auditor interno emite un informe. El auditor externo emite un dictamen, da su evaluación en base a los informes que puede ver desde su perspectiva, ¿ok? Y en base a las evidencias. El auditor interno se basa en los requerimientos que se realizan como parte del trabajo de la empresa. El auditor externo se basa en los requerimientos basados en un trabajo muy puntual y que puede conllevar a tener consecuencias jurídicas. En la auditoría interna, la información útil es propia de la empresa. En cambio, un auditor externo
es utilizada por personas ajenas a la empresa, el público accionista, y inclusive hasta en cierta forma cuando se requiere publicar esos estados financieros o información que requiere para efectos de transparencia, se requiere entonces la auditoría externa para ello. La auditoría interna está orientada hacia el estado operativo, el pasado, presente y futuro, y en la auditoría externa está orientado hacia estados financieros desde el punto de vista retrospectivo, hacia atrás, orientado también a trabajos muy especializados, por ejemplo, un análisis de gobierno de datos va a requerir que se contrate a una firma externa si la empresa no maneja la materia para poder tener una opinión específica sobre algo que puede ser que internamente no lo pueda manejar por el nivel de especialidad. Entonces, para trabajos muy especializados. En la auditoría interna se realiza el trabajo en la empresa y permanece en ella todo el tiempo. En cambio, en la externa se realiza el trabajo en base a visitas puntuales. En la auditoría interna se basa mucho en los lineamientos de la IA y en la externa con las normas NIAS, que son las que son bastante conocidas por muchos. ¿Qué debe ver o qué debe asegurarse el auditor interno? El auditor interno debe evaluar que funcione la estructura de gobierno corporativo, tal cual como lo comenté desde un inicio. En cambio, un auditor externo, una firma externa, probablemente dentro de todo lo que pueda revisar en su evaluación, probablemente no pueda detectar eso, porque para eso se requiere trabajo muy específico para medir cómo está el gobierno corporativo y quién mejor que la auditoría interna para eso. También es importante que el auditor interno se asegure de evaluar el ambiente de control interno y que esto funcione adecuadamente. Existen 5 categorías que se evalúan en el gobierno corporativo de una organización. Voy a mencionarlas rápidamente. Uno es la eficacia del consejo. Cuando observamos que dentro de la organización no hay un clima, no hay un clima agradable, que probablemente los mismos directores o los mismos gerentes no se preocupan por insertar esa cultura organizacional y por eso puede haber problemas y roces entre departamentos y entre personas. Y eso no es un problema exactamente entre los empleados, es un problema que viene de la cabeza. A veces le achacamos la culpa que fulanito no se lleva con el otro y es un problema que para que se pueda corregir debe ir desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. También se evalúa auditoría y riesgo y la responsabilidad externa. Auditoría y riesgo, ¿por qué? Porque si auditoría está muy enfocada a la auditoría interna, me refiero en ese sentido, si está muy enfocada a temas muy puntuales o planes de acción, de seguimiento o planes de seguimiento en base a posibles hallazgos muy puntuales, pero no se hace una evaluación tipo 360 grados y después me voy a enfocar en eso más adelante, probablemente esté perdiendo de vista toda la organización como el todo y que solamente esté enfocado en ciertos temas muy específicos. Entonces, auditoría y riesgo deben estar trabajando de la mano. Si estamos hablando que hay organizaciones que tienen auditoría, sobre todo los que son del sector regulado, que tienen esos esquemas de auditoría y el área de riesgo,
deben trabajar de la mano para poder, porque auditoría necesita el insumo del área de riesgo y riesgo necesita también el insumo de auditoría interna cuando se dan algunas fallas en la forma de cómo hacen las evaluaciones. La otra categoría es remuneración y recompensa. Probablemente yo tenga empleados que no están muy bien pagados o que no tengan algún tipo de incentivo, porque a veces no es la paga, sino el incentivo. Y eso puede generar cierta disconformidad para que, para que alguno de los empleados cometa algún tipo de fraude o delito. Ustedes vieron las estadísticas que estaba generando el presidente de la ACFE, que hablaba mucho de ese tema, y eso se va a disparar enormemente de aquí a los próximos años, porque vamos a ver mucha necesidad a nivel de las empresas, porque tenemos empleados y de esos empleados también tienen familias. Un miembro dentro de la familia que esté sin trabajo ya tiene una necesidad, o que haga falta, alguien murió dentro del entorno familiar, ya está cojeando dentro de la familia y tiene una necesidad. Esa necesidad se puede crear en base a que existan oportunidades para que se cometan fraudes. Entonces, para eso es muy importante evaluar el tema de remuneración y recompensa, ¿no? Otro es el tema de relaciones con los accionistas y las relaciones con los grupos de interés. Y esto tiene mucho que ver también con el tema de conflictos de interés, en la cual un accionista que a la vez es miembro de la junta directiva, que a la vez es parte operativa en la organización, ya ahí no estamos viendo una separación de roles, sino que todo está abarcado en un solo grupo. Entonces es muy importante el tema de la separación de las funciones accionista, junta directiva y administración. También existen otros indicadores claves para poder analizar el gobierno corporativo, porque uno dice a veces, ¿cómo podemos analizar el gobierno corporativo? Hay 47 indicadores claves dentro de estas 5 categorías que se evalúan del gobierno corporativo. Y esos 47 indicadores ayudan muchísimo a medir eso, a hacer esa medición del gobierno corporativo, de cómo lo vamos a tasar. Muchas de estas cosas no existe una ciencia lógica, porque no existe una certificación per se en gobierno corporativo, no existe el gobierno corporativo que uno diga, ese es el que sirve, o sea, tengo que adaptarlo o adecuarlo a mi organización. Entonces, un auditor interno también ocasionalmente, como parte de un trabajo especial, pero no es un sustituto de la función de la administración, sino es prácticamente un asesor que ayuda a conducir a esas buenas prácticas. ¿Y qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas son muchas cosas que sean buenas, está muy alineado con los temas de ética. Un auditor interno maneje los temas mucho mejor, conoce la organización y de esa manera puede realizar buenas recomendaciones también a la empresa. Por eso es que se dice que el auditor interno no es exclusivo en que sea un CPA, un contador público autorizado. Hoy en día podemos ver que un auditor interno puede ser un ingeniero en sistemas, como el caso mío, financista, economista, estadista, sociólogo, y que tiene cada vez mayores conocimientos en las metodologías, porque lo importante es que utilice las buenas metodologías como auditores internos. Existen problemas que también enfrenta el auditor interno.
¿Y cuáles son estos problemas? Que no tenga objetividad, no sea imparcial en sus decisiones, hay alguien tomando las decisiones por ese auditor, y esa no es la mejor vía. También que no tenga suficiente presupuesto, probablemente tenga que auditar y necesite tener especialistas en tecnología, porque ahora todo lo que estamos revisando tiene un complemento tecnológico. Tengo que revisar logs, tengo que revisar evidencias, y muchas de esas evidencias están a nivel tecnológico. Y que también exista conflicto de interés, y esto es mucho más peligroso todavía. Suponiendo que anteriormente, antes de ser auditor interno, era un miembro de una junta de la junta directiva, o era alguien operativo, y probablemente tenga cierto conflicto de interés, o peor todavía, que haya sido proveedor y quedó siendo un auditor interno. Entonces, esos temas de conflicto de interés también pueden afectar, o peor todavía, que el auditor interno ofrezca sus servicios y sea un proveedor, y eso no es factible tampoco en el ejercicio de un buen gobierno corporativo, si lo que se quiere evitar es que exista un conflicto de interés. Exista una cultura pobre, eso también, si no veo el ambiente, y el ambiente organizacional o el clima organizacional hay que medirlo, hay que, hay que trabajarlo, sobre todo con las áreas de recursos humanos. Hay que revisar qué está pasando, si tengo de repente empleados que no están contentos, cuando hay mucho bochinche, o hay muchos rumores, o hay muchas situaciones de eso, eso genera mucha incertidumbre también, y desmotivación en el trabajo para los empleados. Y eso no genera tampoco un buen ambiente de trabajo, porque lo que se quiere es que haya mayor productividad, pero para que haya buena productividad debe tener una buena cultura. También la falta de cooperación, que tengamos áreas que no colaboren con el auditor interno, y esa falta de cooperación tiene que venir con una directriz desde los eh, altos mandos, porque si la junta directiva no apoya esto, entonces no pueden desarrollar su rol como tal para el auditor interno. Que haya negligencia ya sea por mala utilización de las herramientas, de las metodologías, falta de conocimiento. El auditor interno tiene que aprender día a día, y no solamente los procesos del negocio, sino de nuevas herramientas. Esas herramientas pueden ser muchos tipos de metodologías y de formas, pero también tiene que interactuar con el equipo de trabajo y tiene que saberlo manejar. A veces también falta de conocimiento es habilidades blandas. En las auditorías que hemos realizado nos encontramos mucho con ese tipo de situaciones. La ausencia de habilidades blandas del mismo auditor, por parte del mismo auditor interno, de cómo proyectarse, de cómo redactar los informes, de cómo hace las presentaciones a nivel de los comités y de las juntas, y eso necesita ser mejorado cada vez más para que desempeñe un buen rol y sea escuchado, porque el auditor interno es como la primera voz que brinda la empresa. Y también el apoyo por parte de la alta gerencia es muy importante, que reciba el auditor interno para poder enfrentarse con este tipo de cosas. Entonces, la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría que ha sido diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. El auditor interno se preocupa de que los procesos de gestión de riesgo, control y gobernanza
sean efectivos. Y para poder hacer eso, tiene que trabajar muy de la mano con la organización, pero también tiene que tener una comunicación constante con el comité de auditoría y también, de ser posible, hasta con la junta directiva. Por eso es muy importante que el auditor interno, en el ambiente de control interno, pueda entender el negocio, detectarlos a tiempo y no a destiempo, porque detectar cosas a destiempo también pierde la oportunidad y pierde la efectividad de reportar esos riesgos y también de prevenir. Entonces, los datos en una organización hoy en día, con la pandemia, pueden ser susceptibles a ser manipulados y por ende el auditor interno debe velar que eso no ocurra. Porque si yo soy muy manual y no reviso los aspectos tecnológicos que hoy en día están liberándose mucho a nivel de las redes corporativas, no estoy tomando en cuenta muchos de los elementos. También el auditor interno debe validar el cumplimiento del código de ética. ¿A través de qué? De que esté promulgado, de que se den las capacitaciones, que exista una línea de denuncia. Esto es muy efectivo, el tema de tener una línea de denuncia en la organización, porque eso también le da luces al auditor interno hacia dónde tiene que orientar muchas veces su plan de auditoría interna. Y monitorear esa línea de denuncias. Si es una línea de denuncias muy efectiva, también sirve de apoyo a la labor que está desarrollando. También debe verificar con regularidad estas auditorías y realizar auditorías sorpresivas. Hay muchos auditores internos que no se atreven a realizar auditorías sorpresivas. Yo sí creo mucho en las auditorías sorpresivas porque eso ayuda mucho también a ver lo que ocurre en una organización cuando se hacen demasiadas auditorías muy programadas, le das espacio a que las otras áreas también se planifiquen, pero sí es saludable realizar ciertas auditorías sorpresivas. También el auditor interno debe procurar, como les hablaba, ver el tema de cultura organizacional, ambiente, los aspectos de responsabilidad social empresarial. Hoy en día han tomado una gran importancia, sobre todo que estamos viendo muchos temas de sostenibilidad, de que se incorporen, por ejemplo, mujeres en la organización por el tema de equidad de género, que le brinde con otros ojos a la junta directiva que los programas de responsabilidad social empresarial, y no me refiero que esto lo lidere solamente recursos humanos, sino que también sea parte dentro del norte que ve el auditor interno para que exista esa buena gobernanza. Si utiliza el marco de la responsabilidad social empresarial como tal, para que el negocio pueda tener más valor en eso. O sea, se le ve como un punto de agregar valor, ¿no? Entonces, para finalizar, algunas consideraciones claves. Eh, yo pensaría que por lo menos una vez al año se haga una revisión de controles generales y eso lo puede llevar a cabo auditoría interna, sin esperar que exista, si no se tiene o no se cuenta con el presupuesto, porque vino la pandemia, porque no vamos a encontrar con eso, como con ese tipo de barreras, que se lleven a cabo internamente, in-house, una revisión de controles generales. Eso va a permitir que se haga una evaluación tipo 360 grados, tanto por arriba, por abajo, por todos lados, y eso también le va a dar valor a esa auditoría interna versus el retorno de la inversión. También es muy importante que en la organización se brinde capacitaciones y se socialicen los conceptos de gobernanza, porque a veces uno dice gobierno corporativo y suena a gobierno. Mucha gente no entiende qué es gobierno corporativo y lo ve como algo más de hacer los manuales, el código de buen gobierno, pero cuando vas a ver la implementación no está implementado. Te encuentras con todas esas situaciones.
Y también importante, sobre todo, apoyarse con asesores expertos que puedan ayudar a darle otro condimento a los aspectos de auditoría interna. La auditoría interna ha evolucionado. Hay que ser creativos en este nuevo rol que ejercemos. Ya los programas que hacíamos antes de la pandemia tenían otro contexto. Y yo no sé si creo que discreparía con alguien que dijo que nadie se imaginó que iba a suceder la pandemia. Yo no sé si es que yo era medio Nostradamus o qué, pero en una empresa hace 10 años, en la empresa estábamos elaborando el DRP, no sé si saben qué es un DRP, el Plan de Recuperación de Desastres. Y dentro de ese plan de recuperación de desastres, luego había que armar el plan de continuidad de negocios. Y ese plan de recuperación de desastres, les dije, había que colocar eventos, desastres naturales, eventos por el hombre, y en una de esas les dije al cliente, vamos a incluir pandemia. El cliente me dijo, Lilia, usted está loca. Usted se volvió loca. ¿Cómo que pandemia? Aquí no va a pasar nunca una pandemia. Y le discutí tanto al cliente y le dije, le voy a colocar pandemia porque aquí puede pasar una pandemia. Pero lo estimé a 5 meses, no pensando que iba a llevar tanto tiempo, porque mire que ya llevamos un año con este tema de la pandemia y ese cliente me lo agradeció. Hoy en día me lo agradece porque le creamos los procedimientos para esa pandemia. Eso fue hace 10 años. Entonces, ¿qué significa esto? Prepararse. Hay que prepararse. El auditor interno hoy en día tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que fortalecerse, tiene que capacitar a la gente. Entre más capacite, más aprende y mejor conocimiento tiene para sustentar sus cosas. Entonces, con esto quiero agradecerles a todos por la participación y quedo abierta a preguntas y respuestas. Sí. ¿Alguien en sala? ¿Alguna pregunta? No, en sala no tenemos ninguna pregunta. Permítame ver en la plataforma. Tania Robalino dice, al mostrar resultados preliminares, no corres el riesgo de desvirtuar un tema importante, probablemente por una opinión muy poco sustentada por parte del dueño del proceso. Ok. Es muy importante cuando uno está realizando la auditoría, conocer muy bien el proceso. El proceso, uno es revisar cómo están documentados, luego revisar el proceso y ver el ejercicio, cómo lo llevan a cabo. Cuando lo llevan a cabo, se hace una serie de entrevistas, preguntas y respuestas, y luego uno lo valida. ¿Cómo uno lo valida? El auditor necesita tener evidencias. Sin evidencias, no estás desvirtuando para nada la opinión del dueño del proceso del negocio. Si está documentado y en la documentación señala que se lleva de esta manera, entonces algo está mal. Si hay una diferencia entre las evidencias con la entrevista, con lo que está documentado, tiene suficiente sustento. Yo no veo que tengas que desvirtuar lo que dice el dueño del proceso. Si no hay documentación, entonces hay que ver las buenas prácticas. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Tienes que ver qué tipo de proceso sea. Si es un proceso de cuentas por cobrar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y sabes perfectamente que el proceso de cuentas por cobrar se debe llevar de esta manera, entonces nadie puede debatir tu teoría
porque ya tienes las evidencias. O sea, necesitas tener 3 cosas cruzadas: manual, entrevista y procedimientos ya implementados con sus evidencias. No sé si respondí la pregunta. Siguiente pregunta. Roberto Andrés Murillo Villasís. ¿Cuánto demora en implementarse un buen gobierno corporativo? Muy buena pregunta. Siempre dicen que depende. Nosotros hemos tenido experiencia con empresas que lo han implementado en cuestión de 6 meses, pero tenemos empresas que han demorado 4 o 5 años en implementar un buen gobierno corporativo. ¿Y por qué sucede eso? Tiene que haber compromiso de los accionistas y de la junta directiva. Si los accionistas y la junta directiva están de acuerdo en llevar a cabo esto, tiene que ser tal cual como les hablé de los principios, y existen indicadores, son 47 indicadores claves para el tema de gobierno corporativo. Dentro de esos 47 indicadores claves están las 5 categorías principales que les hablé desde el inicio, en donde se evalúa el gobierno corporativo. Si se cumple con cada uno de esos, y no me refiero en papel, porque en papel todo puede quedar bonito. A veces no es el tema de llevar un manual, es la implementación. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Lo llevas a cabo o no lo estás llevando a cabo? Y esa es la pregunta, o sea, esa es la respuesta, perdón. Esa es la respuesta que tú tienes que ver en base a lo que esté implementado, no lo que está en manuales. En manuales se puede quedar muy bonito, escrito como una documentación más, y esa no es la idea, no es la idea. Muchísimas gracias. ¿Tenemos más preguntas? Muchas gracias, no hay más preguntas. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias por todos, a todos los participantes. Y Perdón, un participante acaba de poner que por favor indique nuevamente su correo electrónico. Mi correo, ok, déjame ver, creo que lo tengo aquí. Bueno, mi correo electrónico, yo estoy en la lista de participantes, es lilia.liu@murpanamá.com. Ese es mi correo electrónico. ¿Listo? Muy gentil, gracias. Por el momento no hay más preguntas. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Una buena noche. Dale.